Humberto hizo una clasificatoria maravillosa y yo diría, lenguajes que entre un técnico y un futbolista solamente lo entienden ellos. Es como un matrimonio deportivo y yo creo que lo que hace Bielsa es devolverle la mano a Humberto y tener la esperanza de que se va a recuperar en esos días que faltan por viajar y en los días posteriores a aterrizar. Y bueno, no llegó lamentablemente Humberto en plenitud de sus condiciones. De todas formas hace un esfuerzo tremendo, pero no como, o sea, no con los resultados que dio en la clasificatoria, que se conocía derechamente con todos sus compañeros, el goleador que nos terminó faltando, es esa cuota de fortuna que en algunos momentos falta. Vichy, se le faltó el respeto, no fue bien tratado Colo-Colo o sea, Chupete en Colo-Colo. Sí, pero tengo una opinión también sobre lo que dijo del Mundial. Yo creo que habla muy bien de Bielsa, porque en un Mundial hay poco tiempo de recuperación, poco tiempo para acertar el momento de entrar, y aún así lo llevó, y eso habla muy bien de él después del esfuerzo que había hecho el Chupete. Bueno, primero felicitar a la persona que lo invitó a Abrazo de Gol, porque el gordo habla poco. Pelota parada. Pelota Parada fue, bueno, le mando un saludo a Pelota Parada porque fue muy bueno. Y sí, hay algunos jugadores que deben tener un trato especial cuando llegan a las instituciones, y sobre todo porque le han dado mucho en el pasado. Por eso siempre hablo de que Matías y otros jugadores merecen estar en lugares importantes en la institución, a pesar de que no vamos a esperar de que ellos rindan como lo hicieron alguna vez en el pasado. Uno espera siempre ese respeto, y Chupete fue maltratado, salió muy mal, salió con un tema judicial, salió sin el cariño de la gente, y bueno, conociéndolo Chupete, creo que nunca tuvo intenciones de hacer nada malo, solamente hay que saber manejar y entender su carácter y su forma de expresarse, y creo que no lo hicieron. Así que sí, estoy de acuerdo con él que no me gusta mucho el término, pero fue tratado como cualquiera. Y Chupete en la historia de Colo-Colo no es cualquiera, ¿no? Sí, con respecto a lo de Bielsa en el Mundial, habría que... Yo entiendo el cariño que le tomó el técnico al jugador, y yo entiendo la importancia que tenía Chupete dentro del equipo, pero no podemos olvidar que Bielsa tuvo muchos conflictos y muchos inconvenientes con el cuerpo médico de la selección, porque en más de alguna oportunidad trató de torcer el destino, trató de apurar los procesos de recuperación y trató de alguna manera de empujar un esfuerzo máximo cuando los jugadores estaban casi al límite. En ese sentido, yo tengo la sensación, el proceso lo vivimos en las clasificatorias y también en la Copa del Mundo, que Bielsa tenía la esperanza de que se recuperara, pero no alcanzó, Chupete. Y yo no sé si... Yo creo que no había grandes alternativas para un goleador insigne, un goleador que andaba muy fino. Lo lesionó Sergio Ramos en el torneo español, pero claramente Chupete no fue el aporte que ni Bielsa ni nosotros esperábamos en el Mundial, ¿no? Se desgarró en un doble partido amistoso jugado en Concepción y no me acuerdo dónde, en el sur. Fueron 2 partidos en un día. Ahí se desgarra Chupete, no fue por la lesión de Sergio Ramos. Pero quizás como hombro, reconociendo tuvo un problema de hombro, ¿no? Sí, tenía un problema en el hombro también. No, era un desgarro. No, eso fue anterior. Luis Marín, tú estuviste ahí, era un desgarro lo que tenía el Chupete. Sí, pero también venía con una complicación en el hombro, pero fue esa fecha doble, se hicieron, sino que hubo una fecha doble en Chillán y Concepción. Eso, tal Creo cual. que así fueron. Ahí se lesionó, jugó los 2 partidos. Claro, yo había jugado el partido anterior, si no me equivoco, a la previa del Mundial, que fue el partido en México-Chile, donde Claudio venía saliendo una lesión y me tocó jugar a mí y él fue banca en ese partido. Y en los siguientes 2 partidos, en el que se hubo en Chillán, si no me equivoco, jugó Miguel y se banca yo, y en el siguiente partido, que fue a la hora después en Concepción, jugó Claudio e hice banca yo. Me acuerdo que tuvimos que viajar en una van de vuelta a Concepción para el siguiente partido. Pero sí, refleja lo importante que él era. No llegó en las mejores condiciones, pero
yo creo que a nosotros en particular nunca se nos pasó por la cabeza que no iba a estar. Teníamos plena confianza en que podía recuperarse. Ahora, en relación a apurar lesiones, creo que Bielsa era muy trabajólico y a lo mejor en apurar todo lo que se pudiese llevar a cabo lo antes posible, que saliera algo en la perfección de una jugada, de un entrenamiento, pero nunca vi que se obligara a un jugador a una infiltración, por ejemplo, para poder jugar. Sí se intentaba a lo mejor apresurar para que estuvieran todos en las mejores condiciones posibles, pero eso no significaba que a un jugador se le infiltrara para poder participar tanto en un entrenamiento o en un partido. A lo mejor con la juventud y las ganas, siempre uno a querer estar por sobre todas las cosas. Yo siempre pongo el ejemplo, en el caso mío y de Miguel, que éramos los dos alternativos en el arco, entrenábamos prácticamente 6 veces al día. Eso implicaba el entrenamiento con los sparring en el primer turno, después el turno del equipo A y el equipo, o sea, del grupo A y el grupo B, y después la tarde era lo mismo. Entonces era un entrenamiento que no sé cómo el físico te da, pero te daba. Y siempre a veces recalco, el entrenamiento en las mañanas que se hacían previo a un partido amistoso para poder trabajar una pelota parada, por ejemplo. Y después en la noche veías que corrían como animales. En el caso de los arqueros trabajamos, pero estos corrían como desenfrenados en el partido y habían entrenado en la mañana a las 10 de la mañana. Entonces, el físico en ese momento claramente daba y se estaba jugando una instancia importantísima, ya sea un eliminatorio, un amistoso o la previa a un mundial. Entonces, son muchas cosas las que hoy día se llevan a la balanza y uno dice, claro, hoy día es muy difícil que ese jugador pueda actuar de la misma forma o entrenar de la misma forma. Pero sí recalcar eso, nunca se apuró una lesión con una infiltración. Pero me queda una pregunta. En ese semestre, sí, Vichy, te doy un dato. En ese semestre, ¿Chupete jugó los 2 partidos esa noche, no? No, sí, No. claro, jugó los 2 partidos. ¿No? Sí, un rato. No, parece que no. Pero no completo, ¿ah? No. Y ahí No se completo, desgarra. pero entró a la cancha en los 2. Una locura. Jugó los 2 preparaciones. Vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar. ¿Jugó los 2 partidos, uno en Chillán y otro en Concepción? ¿Sí? Sí, claro. Claro, si cualquier parece otro que- mortal hace eso, es una locura, ¿no? Digo como entrenador, pero como lo hizo Bielsa, era trabajólico y era empecinado en las cosas, pero No, una locura. ahí está la diferencia entre una persona que hizo deporte y una persona que no lo hizo, ¿no? Saber las medidas físicas que tiene un deportista de alto nivel. Porque una de las quejas que yo recibí cuando fui entrenador de la selección después de Bielsa es que muchos jugadores llegaban a los partidos cansados. Claro, no lo dijeron después, ¿sí? Ni yo tampoco lo dije en su momento, pero son muy, muy celosos en decirlo en el momento que tienen que decirlo. Pero, claro, un jugador que te juega 2 partidos o entran 2 partidos en diferentes ciudades después de, no sé, 2 horas de van, a mí no me parece normal, discúlpeme, será que es muy trabajólico, pero a mí no. Estoy metiéndome al dato ahora y te lo voy a confirmar, pero el dato que yo te quería dar era ante la... Ahí me estaba escribiendo Lucho Rey al toque, me va a dar el dato. Ante las alternativas que tú decís no había nadie para llevar, Héctor Mancilla pasaba por su mejor momento en México, hizo en ese semestre nada más, Héctor Mancilla hizo 26 goles en 45 partidos, salió campeón con el Toluca y finalmente no entró en la lista. O sea, un nombre que está bien, no era mejor que Chupete de ninguna manera estando al 100%, pero a lo mejor Chupete al 70% y Mancilla al 100%, quizás ahí tenía una alternativa. A ver, Lucho Reyes me dice, solo jugó un partido de los 2, fue ante Israel en Conce y salió en el descanso desgarrado, no jugó el primer partido. Ah, perfecto. Bien, Pero Lucho. hizo Bien. Está bien. Perfecto. Me parece normal, pero- pero otro me parece una locura, yo no lo sabía. Sí, no, pero Sí, en ese sí. caso creo que en la banca Gracias, puede Lucho haber Reyes. sido, sí, puede haber sido yo o alguno más que se turnó en el viaje, porque también la banca se hizo con algunos sparring, que fueron los que viajaron después a Sudáfrica con nosotros. O sea, no recuerdo que haya jugado 2 partidos, pero sí, creo que recalcar eso, nunca se exigía en los entrenamientos, sí, llegar a veces cansado también,
pero que se provocó o se instó, por ejemplo, a una infiltración o cosas así para poder jugar, no fue el caso. Sí. Claro, la crítica, uno se confunde, pero en realidad la crítica es que venía saliendo la lesión del hombro. Estábamos todos más o menos bien, pero yo confié demasiado en mi memoria. Tenía razón Marín. Venía saliendo la lesión del hombro, lo exigió en un partido con mucho frío y se terminó desgarrando. Bien. Sí, porque yo me acuerdo, si no me equivoco, Manuel, ese día incluso había complicaciones para ver desde la banca. Había demasiada neblina porque era el antiguo Collao. No era este error de ahora, el antiguo Collao, sí. Entonces se mantenía una neblina muy, muy espesa que no permitía ni siquiera... creo que el partido se paró incluso un momento porque la barra había prendido más de alguna bengala y no se podía ver bien incluso con la neblina. Entonces, y otro jugador que quedó fuera del Mundial, que a lo mejor nadie se lo esperaba, fue Roberto Cerecea. Tiene otro jugador que también quedó fuera y que jugó gran parte de la eliminatoria y fue puntal importante en la clasificatoria. Sí, pero Mancilla nunca fue del gusto de Bielsa, ¿no? Pero estuvo en la prenómina. ¿Cómo nos vendría ahora un Mancilla con 26 goles en México? Pero si no me equivoco, la alternativa en ese momento de Humberto era Esteban Paredes. Creo que sí, claro, si va a Paredes, si hace hasta un gol. Sí, pero en ese momento, antes... tira el centro para el gol de incluso en la clasificatoria, antes de la nómina final del Mundial, la alternativa era Paredes. Claro, Mancilla le pide permiso para ir a jugar las finales de Toluca y estaba en la nómina a los 30 y dijo, vaya, no hay problema, y después no lo llamó. Así es la historia con Mancilla. No sé, Vichy, tú te tocó un Mancilla que estuvo un semestre contigo en Colo-Colo, pero que después explotó en México, hizo una carrera extraordinaria, ganó varios títulos, salió varias veces goleador, fue varias veces elegido el mejor jugador. Yo te pregunto, tener a un jugador al 70, 80, yo creo que Suazo al final juega, creo que los partidos con Suiza y con Brasil, yo aquí estoy jugando con la memoria, que hoy día anda mala, estoy fallando en todas, pero creo que no juega con Honduras y creo que no juega con España. Tener un jugador que no es capaz de jugar todos los partidos y tener a otro jugador, conociendo tú a los dos, ¿qué decisión habrías tomado? A ver, Mancilla con nosotros no fue titular en muy pocos partidos, así 100%, pero hizo una cantidad de goles tremendo. Es por eso que también los mexicanos lo compran, ¿no? Yo creo que, y aquí voy a mandarme una patriada porque no tengo muy claro, pero creo yo que al entender Bielsa, y esto lo imagino, no lo sé, que él había tenido responsabilidad en la lesión de Suazo, es por eso que lo había llevado. Pasa en algunos lugares donde vos decís, mira, este jugador fui irresponsable en ponerlo, fui irresponsable en apurar algunas recuperaciones y lo voy a llevar. Hay cosas en los técnicos, no sé si le ha pasado a Juvenal, pero a mí me ha pasado. Yo me acuerdo perfectamente quién fue el primer jugador que a mí se me rompió de ligamentos cruzados. Esto fue en Chillán, esto fue en un partido amistoso con la U de Chile y me siento responsable hasta el día de hoy, a pesar de que afortunadamente el jugador sigue jugando y todavía está vigente, pero fue Felipe Flores al lado de la banca. Yo sentía hasta el latigazo de su rodilla, así que hay cosas que no quedan marcadas. Yo siempre me fijé en la carrera del jugador para que no se hubiese repetido, porque si no me hubiese sentido responsable, y eso pasa con los entrenadores. Y creo que Chupete, después de todo lo que había hecho durante eliminatorias y no estando descartado 100%, fue bueno. Habla muy bien de Bielsa en llevarlo, ¿no? Sí, bueno. Y la salida de Colo-Colo, mala salida. Yo recuerdo, me queda grabado un partido con Atlas, Copa Libertadores, que yo fui, y esto no tiene nada que ver con el trato que tuvo con la dirigencia, con el entrenador y la demanda del club, que me parece que fue muy maltratado, pero no se me va a olvidar, minuto 20, ese partido con el equipo mexicano. Suazo estaba jugando un muy mal partido, estaba un poco excedido de peso, y Vecchio había quedado en la banca, el técnico era el Coto Sierra, y el estadio entero pedía Vecchio, saltaba el estadio Vecchio, con Suazo en cancha.
digamos que no hubo muchas críticas también de la gente, fue muy dura con él. A mí me costó mucho, cuando vi ese momento dije, chuta, qué ingrata es la gente, porque Suazo fue tan bueno, hizo tantas cosas por Colo-Colo que creo que se le podía perdonar un mal partido por mucho Copa Libertadores que fuera, como para tratarlo así. ¿Pregunta para mí? No. Para el que quiera responder. Manuel, Pues yo creo que sí, te respondo. Eso ha pasado. Eso ha pasado siempre, no solamente en Colo-Colo y no solamente con el nombre de Suazo, ha pasado con todos los jugadores. Yo me acuerdo en el último tiempo lo que le gritaban a Elías, lo que le gritaron a Zamorano, lo que le gritaban a Sala, a Mirosevic, a todos los jugadores, porque la expectativa muchas veces entre el nombre del futbolista y su presente futbolístico no llega coordinado, no llega ensamblado al equipo en un momento determinado. Entonces las expectativas son enormes y llega un jugador cambiado, diferente, a lo mejor no con el pique que tenía antes, no ataja todo lo que tenía que atajar, no defiende como defendía antes, y ese ídolo que uno tenía arriba, claro, pareciera ser que todos le empiezan a pegar por distintos lados. El jugador se siente que no es tratado de la forma que él también pensaba que se tenía que tratar. Yo me acuerdo de esos partidos, Manuel, de Suazo, me acuerdo cómo salió, me acuerdo una imagen suya bajando el túnel, contrariado, gritándole y todo ese tipo de cosas. La pelea con Pedro Reyes. Oye, Juve, en honor al programa, que queda poco y te tengo que hacer esta pregunta porque si no me matan, también él habló del preolímpico. 16 años después, ¿le encuentras la razón o no? ¿Lo viste llevar a jugar ese preolímpico? Lo que ocurre es que responder algo después de 16 años es harto, pero déjame meterme en el contexto. El contexto era que efectivamente esa selección quedó huérfana de goleadores, porque por X motivo, que no es para este programa, pero no vino el Pájaro Valdés, no vino Pinilla, que en ese momento ya estaba en la selección adulta, y me acuerdo que estaba Bosayur, estaba Cáceres, estaba Joel Soto, que venía a ser campeón de Wander, claro. Estaba José Luis Villanueva, que ya había sido transferido, exactamente, y estaba Humberto Suazo. Humberto Suazo fue siempre por más de 8 o 9 años, el gran proyecto de goleador de las divisiones inferiores en la Católica, siempre. Y si Humberto no partió jugando a los 17 años y si explotó a los 22, son cosas que solamente se dan en un goleador como él, porque él, para no mentir, no sé si la Católica le entregó el pase, se fue a Ñublense, se fue a San Antonio, efectivamente jugó en tercera división 2 años, y de ahí vuelve como cohete para arriba. Entre que él vuelve y llega a Audax, se junta la selección en el 2004. Y capaz que sí, lo cierto es que en ese momento Bosellur estaba antes, por la banda, por fuera. José Luis Villanueva había tenido un campeonato, un preolímpico notable. El Huevo Soto también estaba primero. Y Humberto explota después. Pero puede ser, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que yo hubiese añorado esos goles que hizo después a esa edad, obviamente.